Imagina por un momento que el tiempo, esa fuerza inexorable que dicta el ritmo de nuestras vidas, no es una línea recta e inquebrantable, sino un velo frágil, susceptible de rasgarse en los lugares más inesperados. Y si te dijera que hay casos reales, documentados y perturbadores, en los que personas comunes, tú, yo, un transeúnte cualquiera, han sido arrastrados a través de grietas temporales, emergiendo en épocas que desafían toda lógica científica. Estos no son meros relatos de ciencia ficción. Son testimonios corroborados por testigos, informes oficiales y evidencias que la física cuántica apenas comienza a rozar. Bienvenido a este maratón de 3 horas dedicado a los viajes en el tiempo. Casos reales de deslizamientos temporales en entornos urbanos, en carreteras solitarias y en los cielos impredecibles de los vuelos comerciales. Exploraremos una línea temporal de enigmas que se extienden desde las bulliciosas calles de ciudades modernas hasta las vastas extensiones de autopistas y la frialdad de las alturas, donde el tiempo no obedece a las leyes que creemos inmutables. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo ordinario se transforma en lo imposible. Un peatón que cruza una esquina y despierta en un pasado olvidado. Un conductor que toma una curva rutinaria solo para encontrarse en un paisaje de otra era. O un pasajero en un avión que atraviesa nubes y emerge en un cielo ajeno. Estos deslizamientos temporales no discriminan. Atacan en silencio, sin advertencia, dejando tras de sí un rastro de preguntas que el establishment científico, desde la NASA hasta agencias de inteligencia como la CIA, ha intentado encubrir o racionalizar, pero nunca resolver por completo. ¿Cómo es posible que un reloj de pulsera se detenga en pleno vuelo, marcando horas que no existen en nuestro continuum? ¿Por qué testigos independientes describen olores y sonidos de siglos pasados en el corazón de metrópolis contemporáneas? En este recorrido exhaustivo, desentrañaremos testimonios escalofriantes, anomalías físicas que desafían la termodinámica y posibles explicaciones que rozan lo paranormal, sin caer en la especulación barata. Pero ten en cuenta, no hay respuestas definitivas aquí. Solo el suspense persistente de lo desconocido, un velo de misterio que se espesa con cada caso, invitándote a cuestionar la solidez de tu propia realidad. ¿Estás listo para confrontar la paradoja central? Personas como tú, en momentos de aparente normalidad, han sido catapultadas a través del tiempo, regresando o desapareciendo, con fragmentos de mundos que nunca debieron tocar. Únete a nosotros en esta exploración maratónica, donde cada historia construye sobre la anterior, tejiendo un tapiz de intriga que culmina en la certeza inquietante de que el tiempo, ese guardián silencioso, guarda secretos que ningún instrumento, ni magnetómetro ni radar de penetración terrestre, ha podido perforar del todo. A lo largo de estas 3 horas, pasaremos de los laberintos urbanos a las venas asfálticas de las carreteras y los corredores aéreos, siempre con el pulso acelerado de la incertidumbre, recordándonos que el verdadero terror radica en lo que no podemos explicar, en esos instantes en que el presente se disuelve como niebla ante un abismo temporal. 512 palabras. En el ajetreo del Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, el 23 de julio de 1954, un hombre de aspecto impecable pero desconcertantemente anacrónico se presentó en la aduana, sosteniendo un pasaporte que desató una cadena de eventos que aún hoy desafía la comprensión histórica y forense. Los agentes de inmigración, entrenados en protocolos estrictos de verificación post-Segunda Guerra Mundial, registraron su llegada alrededor de las 14:00 horas en un vuelo procedente de un supuesto origen europeo. El individuo,
De unos 40 años, vestía un traje de lana gris con solapas anchas y un sombrero fedora que evocaba estilos de la década de 1930. Pero lo que captó inmediatamente la atención fue el documento en sus manos. Un pasaporte emitido por el país de Taured, con sellos diplomáticos en un idioma indescifrable y una bandera que no correspondía a ningún estado soberano conocido. Los testigos iniciales, incluyendo al oficial de aduana Hiroshi Tanaka y 2 colegas, describieron al hombre como calmado y educado, hablando un japonés fluido con un acento europeo indefinido, pero insistiendo en que provenía de Taured, una nación que él ubicaba entre Francia y España, con capital en Tauro. Las verificaciones preliminares, realizadas con manuales geográficos de la época y cables telegráficos a embajadas aliadas, revelaron una anomalía flagrante. No existía tal país en los mapas del mundo de 1954, ni en archivos de la Sociedad de Naciones, ni en los registros de la recién formada ONU. El pasaporte en sí presentaba características técnicas intrigantes. El papel era de una calidad superior, con tintas que resistían las pruebas químicas estándar para detectar falsificaciones, y el laminado contenía fibras metálicas que, bajo examen posterior, sugerían una composición no disponible en la industria gráfica japonesa de la posguerra. Mientras los agentes lo retenían en una sala de interrogatorios improvisada, el hombre proporcionó detalles concretos sobre su itinerario. Había aterrizado desde un vuelo de conexión en Mönchen-Taured y llevaba consigo una licencia de conducir emitida por las autoridades de su nación, con hologramas primitivos que anticipaban tecnologías de décadas futuras. Los informes de los testigos, archivados en los registros policiales de la prefectura de Tokio y posteriormente consultados por investigadores independientes, coinciden en que el hombre no mostraba signos de agitación o engaño. Al contrario, parecía genuinamente perplejo por la incredulidad de sus interlocutores, dibujando incluso un mapa aproximado de Europa que incluía Taured como un territorio estable con historia milenaria. Esta aparición repentina en un hub aéreo de alta seguridad durante el auge de la reconstrucción japonesa generó un revuelo interno. Cables urgentes se enviaron a Interpol y a la CIA, dada la proximidad de la Guerra Fría, para corroborar si se trataba de un espía o un desertor de un estado ficticio creado para operaciones encubiertas. Sin embargo, las discrepancias en el pasaporte, como fechas de emisión que saltaban de 1947 a 1954, sin lapsos intermedios, y un visado con membrete de la Federación Andorrana de Taured, solo profundizaron el enigma. Los agentes notaron que el hombre llevaba una maleta de cuero con etiquetas de aerolíneas inexistentes y monedas de un metal no estándar, cuyo peso y aleación posterior análisis espectroscópicos compararon con muestras de la era victoriana. En ese momento, en las oficinas aduaneras iluminadas por fluorescentes parpadeantes, el caso del hombre de Taured se convirtió en el primer hilo de un tapiz urbano de deslizamientos temporales, un evento que, según los protocolos de la época, requirió la intervención de peritos forenses para examinar cada detalle, desde la caligrafía de sus documentos hasta el corte preciso de su ropa, que no coincidía con patrones de confección contemporáneos. Este encuentro inicial, lejos de resolverse en horas, se extendió en un interrogatorio que reveló más preguntas que respuestas, estableciendo el misterio de un viajero atrapado entre mundos, cuya presencia en el Tokio de 1954 parecía desafiar no solo las fronteras geográficas, sino las barreras mismas del tiempo. 558 palabras. Ante esta irrupción inexplicable,
Las autoridades se apresuraron a aplicar los protocolos estándar de verificación, buscando anclar el enigma en explicaciones lógicas que encajaran con el marco racional de la posguerra. La Policía Metropolitana de Tokio, bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Pública, inició un interrogatorio exhaustivo, considerando primero la hipótesis de un fraude de identidad sofisticado, quizás un espía soviético o un agente de inteligencia occidental disfrazado, utilizando documentos falsificados para infiltrarse en Japón durante la reconstrucción aliada. Interpol fue alertada de inmediato, enviando cables cifrados a sus oficinas en París y Washington, donde expertos en falsificación examinaron fotografías del pasaporte y la licencia. Las pruebas químicas revelaron que las tintas no eran sintéticas modernas, pero los investigadores postularon que podrían provenir de laboratorios clandestinos en Europa del Este, comunes en la era de la Guerra Fría. Otra teoría prominente fue la de un delirio psicológico inducido. El hombre podría ser un viajero desorientado, víctima de un colapso mental tras un vuelo largo, inventando Tauret como una alucinación derivada de fatiga o exposición a propaganda. Psiquiatras consultados por la prefectura, incluyendo al doctor Kenji Sato de la Universidad de Tokio, evaluaron al sujeto durante horas, notando su coherencia y ausencia de signos de esquizofrenia o intoxicación, pero insistieron en que el estrés postraumático de la guerra podía manifestarse en narrativas ficticias detalladas. Archivos desclasificados de la CIA, accesibles hoy en el Archivo Nacional de Estados Unidos, documentan brevemente el caso bajo el código Operación Fantasma Geográfico, donde analistas concluyeron inicialmente que se trataba de un truco de desinformación, posiblemente orquestado por facciones neutrales en Andorra, o el microestado ficticio como tapadera para contrabando. Sin embargo, estas explicaciones racionales se desmoronaron bajo el peso de evidencias contradictorias. Ningún registro de la ONU, ni en los atlas de la época, ni en los archivos diplomáticos de la Sociedad de Naciones disuelta, mencionaba a Tauret. Búsquedas exhaustivas en bases de datos geográficas de la Biblioteca del Congreso de Washington y el Instituto Geográfico Nacional francés confirmaron que el territorio descrito, entre Andorra y España, correspondía exactamente a la ubicación de Andorra, pero sin rastro de una nación independiente con esa denominación. Las monedas en su posesión, analizadas por numismáticos del Banco de Japón, no coincidían con aleaciones conocidas. Su composición de cobre y níquel evocaba monedas del siglo XIX, pero con grabados de un escudo heráldico inexistente. Interpol, en un informe interno de 1955, filtrado décadas después, admitió que ninguna coincidencia con perfiles de espías conocidos se encontró, y las pruebas de falsificación fallaron. El papel del pasaporte resistió ácidos y rayos ultravioleta sin degradarse, un rasgo que desafiaba las técnicas de impresión de la década de 1950. La policía japonesa, frustrada, expandió la búsqueda a posibles cómplices, pero el hombre viajaba solo, sin boleto de avión verificable en los registros de la aerolínea Pan Am. Aquí es donde la tensión se espesa con susurros de encubrimiento. Rumores persistentes entre los agentes de Haneda hablaban de órdenes superiores para archivar el caso sin publicidad, y documentos de la CIA, marcados como clasificados por razones de seguridad nacional, omiten detalles claves sobre el destino final del interrogado. ¿Fue un cierre forzado para evitar pánico público en una era de paranoia nuclear? Estas fallas en las explicaciones lógicas no solo dejan huecos,
sino que invitan a cuestionar si el establishment, policía, inteligencia internacional, prefirió la negación a la admisión de algo que trascendía su comprensión, un velo de silencio que solo amplifica el eco del misterio. 498 palabras. Mientras el interrogatorio se prolongaba en la penumbra de la sala aduanera, emergieron anomalías que transformaron el caso de una mera curiosidad forense en un abismo de terror sutil, detalles que se acumulaban capa por capa, desafiando la percepción misma de la realidad. Los testigos sensoriales, más allá de los agentes iniciales, incluyeron a una secretaria de la aerolínea que juró en su declaración jurada haber oído al hombre murmurar en un dialecto que sonaba como una mezcla de catalán antiguo y latín eclesiástico, evocando no solo un mundo paralelo, sino un eco de civilizaciones perdidas en las brumas de la historia europea. Su ropa, bajo el escrutinio de un sastre forense convocado de urgencia, presentaba costuras hechas a mano con hilos de algodón, teñido con pigmentos vegetales, técnicas obsoletas desde la industrialización textil de finales del siglo XIX. Y el olor que emanaba de su traje era terroso, como si hubiera sido expuesto a un clima montañoso no contaminado por el smog industrial de posguerra. Otro testigo, un portero del aeropuerto que lo escoltó brevemente, describió una sensación de frío antinatural emanando de su piel, como si el hombre llevara consigo el frescor de altitudes elevadas, y sus ojos, de un azul penetrante, parecían registrar el entorno con una confusión que rayaba en el pánico contenido, susurrando frases como «el velo se ha rasgado de nuevo», en un tono que helaba la sangre. Estos testimonios, corroborados por al menos 5 empleados independientes y archivados en informes policiales que circularon en círculos cerrados, se entretejían con evidencias físicas que profundizaban el enigma. Al registrar su maleta, los agentes descubrieron un itinerario hotelero para el Hotel Teikoku en el centro de Tokio, pero al verificar la reserva esa misma noche, la habitación asignada, número 407, había desaparecido de los registros, como si nunca hubiera existido. El conserje del hotel, interrogado al día siguiente, afirmó que el piso 4 solo tenía 30 habitaciones, no 40, y un examen estructural reveló que el espacio correspondiente al 407 estaba sellado por una pared de hormigón desde la construcción en 1930, sin rastro de modificación reciente. Esta anomalía arquitectónica, documentada en planos originales consultados por ingenieros de la prefectura, sugería una distorsión no solo temporal, sino espacial, un pliegue en la tela del edificio que permitía accesos efímeros a realidades adyacentes. La tensión escalaba con hints de encubrimiento. Los documentos del hombre, fotografiados meticulosamente, se evaporaron de la evidencia policial durante la noche, reemplazados por copias borrosas en los archivos y un memo interno de Interpol, filtrado en los años 80 a investigadores paranormales, aludía a presiones diplomáticas para clasificar el caso bajo anomalías no verificables. En capas más profundas, el folclore se entremezcla con reportes modernos. Relatos antiguos de las leyendas vascas y catalanas hablan de taurenses, pueblos errantes de dimensiones paralelas que cruzan portales en las montañas pirenaicas, similares a Tauret, y un informe de 1972 de la Universidad de Edimburgo sobre slips temporales urbanos cita el caso de Haneda como precursor, con testigos anónimos describiendo visiones residuales de calles medievales en el aeropuerto durante noches brumosas. Otro detalle escalofriante surgió de un análisis posterior. Las monedas de Tauret, recuperadas brevemente de una caja fuerte policial,
mostraban desgaste inconsistente, como si hubieran circulado en un flujo temporal acelerado, y un estudio espectroscópico en los 90 por el Instituto de Física de Tokio reveló trazas de isótopos raros que no se forman en la Tierra actual, evocando condiciones preindustriales o incluso extraterrestres. Testimonios adicionales de limpiadores nocturnos hablaban de un susurro constante en la sala de detención después de su llegada, un zumbido bajo que los magnetómetros portátiles registraron como fluctuaciones electromagnéticas inexplicables, sin fuente aparente, como si el aire mismo vibrara con la proximidad de otro continuum. En reportes modernos, foros de ufología y archivos desclasificados de la NSA de 2005 mencionan similitudes con slips en aeropuertos europeos, donde viajeros fantasma dejan huellas digitales imposibles, y un whistleblower japonés en 2010 afirmó haber visto videos borrados de seguridad mostrando al hombre desvaneciéndose en un remolino de luz estática. Estos elementos, acumulados de folclore pirenaico, donde Tauret se susurra como un reino oculto guardado por nieblas eternas, a evidencias técnicas contemporáneas, pintan un cuadro de peligro inminente. No solo la desaparición de pruebas, sino la amenaza de que tales grietas puedan abrirse en cualquier puerta aduanera, arrastrando a los desprevenidos a abismos donde el tiempo se retuerce como una serpiente silenciosa. La reputación escalofriante del caso se ha extendido a lo largo de décadas, un susurro que persiste en los pasillos de los aeropuertos modernos, recordándonos que las grietas temporales no se cierran fácilmente, sino que acechan en las sombras de lo cotidiano. Al amanecer del 24 de julio, la sala de detención en Haneda estaba vacía. El hombre de Tauret había desaparecido sin dejar rastro. Las esposas que lo sujetaban a la silla encontradas intactas en el suelo, como si su cuerpo se hubiera disuelto en el aire mismo. Los guardias de turno, 2 oficiales experimentados con más de una década en servicio, juraron bajo juramento que no habían oído ni un ruido, ni un clic de cerradura, ni siquiera el roce de pasos en el pasillo sellado. Cámaras improvisadas, prototipos de vigilancia de la época, capturaron solo estática borrosa en el momento preciso de su ausencia, un velo de interferencia que los técnicos atribuyeron a un fallo eléctrico, pero que análisis posteriores en laboratorios de la Universidad de Tokio revelaron como una pulsación electromagnética anómala, similar a las registradas en experimentos de aceleradores de partículas. No se encontró puerta abierta ni ventana rota. El espacio, medido meticulosamente por topógrafos forenses, permanecía inalterado, un cubículo de 3 metros por 4, custodiado por barrotes de acero que no mostraban signos de manipulación. Esta evaporación repentina, documentada en informes policiales que se volvieron clasificados casi de inmediato, subraya la persistencia del misterio. ¿A dónde fue el viajero de Tauret y por qué el tiempo parece conspirar para ocultar su rastro? Archivos desclasificados de Interpol en los años 90 mencionan brevemente un cierre administrativo del caso, con órdenes de no perseguir más investigaciones, dejando solo ecos de testigos que, con el paso de los años, reportaron sueños recurrentes de montañas pirenaicas envueltas en niebla, donde siluetas como la del hombre vagan eternamente. El tiempo mismo actúa como guardián implacable de esta verdad, un centinela invisible que sella las grietas una vez cruzadas, preservando los secretos en un limbo donde la lógica se disuelve. Y tú, espectador, ¿qué harías si una simple cola en aduana te confrontara con la fragilidad de tu realidad? Si el suelo bajo tus pies se convirtiera en un umbral hacia lo imposible. Este enigma urbano, lejos de resolverse,
nos deja con un vacío que resuena, un recordatorio de que las ciudades, con sus ríos de luces y multitudes, ocultan portales que el progreso humano no ha mapeado. Pero los deslizamientos temporales no se limitan a los confines de hormigón y acero. Se extienden a las venas abiertas de las carreteras, donde el asfalto parece trazar líneas directas al pasado, invitándonos a considerar si el próximo giro en tu ruta habitual podría ser el último en tu época. Mantengamos ese pulso de asombro y temor mientras nos adentramos en estos caminos traicioneros, donde lo que comienza como un trayecto ordinario puede desembocar en un abismo cronológico, tejiendo el hilo de intriga que nos lleva de las urbes a las autopistas solitarias, siempre con la promesa de más velos rasgados que el tiempo se niega a reparar. 452 palabras. Imagina por un instante que tu viaje cotidiano, ese trayecto familiar por una carretera secundaria bajo el sol de mediodía, se desvía de repente hacia un vacío temporal, un túnel invisible que devora el presente y te escupe en una era ajena, donde los autos relucientes de tu mundo son reliquias oxidadas de un futuro inimaginable. ¿Qué pasaría si las leyes de la física, esas ecuaciones inquebrantables que dictan la velocidad y la inercia, se rompieran en el asfalto, permitiendo que un conductor común emergiera de las brumas del tiempo con un vehículo que desafía décadas de evolución automovilística? Como guía en esta exploración de los enigmas temporales, te invito a acompañarme por estas autopistas espectrales, donde casos reales, corroborados por testigos, informes de tráfico y anomalías geofísicas, revelan la magnitud hiperbólica de fenómenos que no solo cuestionan nuestra percepción del movimiento, sino que amenazan con reescribir la historia misma del transporte humano. Considera el impacto colosal, un sedán de los años 30 materializándose en una interestatal de los 50, su chasis reluciente contrastando con el polvo de una década que no le pertenece, un portal rodante que la termodinámica y la relatividad einsteiniana no pueden contener. Estos deslizamientos en carretera no son anomalías aisladas, forman un patrón siniestro a lo largo del siglo XX, desde rutas rurales en Europa hasta autopistas americanas, donde el rugido de motores antiguos irrumpe en el flujo moderno, dejando a los observadores boquiabiertos ante la paradoja de lo anacrónico en movimiento. En este segmento de nuestro maratón, desvelaremos testimonios que la Agencia Federal de Transporte de Estados Unidos y equivalentes europeos han archivado con discreción, utilizando datos de magnetómetros vehiculares y logs de GPS que fallan estrepitosamente ante tales irrupciones. Prepárate para el suspense que se acumula como niebla en curvas ciegas. ¿Es el asfalto un conductor de grietas temporales, amplificadas por campos magnéticos terrestres o fluctuaciones cuánticas en la corteza planetaria? Como experto en estos laberintos cronológicos, te aseguro que no ofrecemos respuestas fáciles, solo la escalada de intriga que nos arrastra de lo urbano a lo vial, recordándonos que cada kilómetro recorrido podría ser un paso hacia lo desconocido. Tomemos, por ejemplo, el caso paradigmático de 1952 en las rutas Snatchays, en el corazón de Nuevo México, donde un Ford Model A de 1932 surgió de la nada en medio de una caravana de autos de posguerra. Su conductor, un hombre de bigote encerado y sombrero de ala ancha, parpadeando confundido ante el panorama de faros halógenos y señales de tráfico electrónicas. Este no fue un espejismo. Informes de la patrulla de caminos de Nuevo México, desclasificados en los 70, detallan cómo 12 camioneros independientes, dispersos a lo largo de 10 millas, radiaron alertas simultáneas sobre un vehículo fantasma que aceleraba a 40 millas por hora en una vía limitada a 70.
su escape petardeando como un eco de la Gran Depresión. La magnitud del desafío a la física es abrumadora. Como un motor de 6 cilindros, calibrado para gasolina sin plomo de la era preetanol, funcionaba impecable en un aire contaminado por emisiones modernas, sin un solo fallo en su carburador. Este fenómeno, que la NASA ha vinculado tentativamente a anomalías en el campo magnético de la región, similar a las de la anomalía del Atlántico Sur, ilustra la hiperbólica escala de los slips viales, portales que no solo transportan metal y carne, sino que preservan la integridad temporal de sus ocupantes, como si el viaje a través del tiempo no solo alterara el paisaje, sino que congelara el envejecimiento en un instante eterno. Pero para ilustrar la profundidad de estos fenómenos viales, volvamos nuestra atención a un caso emblemático en las calles empedradas de Inglaterra. El deslizamiento temporal de Liverpool en 1996, un evento que transformó una ruta nocturna rutinaria en un laberinto victoriano olvidado, grabado en los anales de la ufología y la investigación paranormal, con una precisión que desafía el escepticismo. Era el 14 de marzo de 1996, alrededor de las 23:45 horas, cuando Frank Sames, un taxista de 52 años con 28 años de experiencia en las carreteras de Merseyside, recogió a un pasajero en el bullicioso distrito de Bold Street, una arteria comercial vibrante en el corazón de Liverpool. Sames, un conductor meticuloso con un registro impecable en la base de datos de la policía de Merseyside, tomó la ruta habitual hacia el sur. Giró en caso desde Hanover Street hacia la intersección con Slater Street, un trayecto de menos de 2 minutos en condiciones normales de tráfico escaso a medianoche. Sin embargo, al avanzar por el tramo empedrado de Dale Street, el mundo se torció. El taxi, un Vauxhall Carlton de 1994, equipado con un prototipo de GPS instalado para un estudio de eficiencia vial por la Universidad de Liverpool, entró en una niebla espesa e inexplicable que surgió de la nada, bloqueando las luces de neón de las tiendas y el zumbido de los semáforos electrónicos. Segundos después, el asfalto moderno dio paso a adoquines irregulares bajo las ruedas, y el aire se cargó de un olor a humo de chimeneas y estiércol de caballos, un hedor victoriano que invadió el habitáculo. Sames, atónito, pisó el freno. Ante él se erguía una calle idéntica a Bold Street, pero transformada. Fachadas georgianas con faroles de gas parpadeantes, tranvías tirados por mulas traqueteando a lo lejos, y peatones vestidos con levitas y faldas hasta el tobillo, ajenos al intruso moderno. El tiempo se detuvo, relataría después Sames en su informe inicial a la policía, una declaración concisa que capturaba la intensidad del momento. Su pasajero, un hombre de negocios con maletín, palideció y exigió detenerse. Al bajar, ambos observaron escaparates de librerías con títulos de 1890, como Las aventuras de Sherlock Holmes, en ediciones de tapa dura polvorientas, y un reloj de torre marcando las 8:15 p.m., horas atrás en el calendario de 1896, según los letreros de Coal Gas. El GPS del taxi, diseñado para trazar rutas con precisión de metros, falló catastróficamente. La pantalla parpadeó con coordenadas imposibles, saltando de 53.004 meses n 2.999 a lecturas erráticas que indicaban una latitud desplazada en décadas, como si el dispositivo hubiera sido recalibrado para un mapa topográfico del siglo XIX. Sames, con el pulso acelerado, dio marcha atrás. La niebla se disipó tan abruptamente como había llegado, y el taxi emergió de nuevo en el Liverpool de 1996, con autos modernos zumbando y el McDonald's de la esquina iluminado como siempre. Pero el impacto fue inmediato.
El pasajero, temblando, juró no volver a subir a un taxi, y Sam Mess, al llegar a la comisaría de Dale Street a las 00:15, presentó un reporte oficial que detallaba no solo la visión, sino mediciones técnicas. El velocímetro había registrado solo 50 metros de recorrido, pero el tanque de combustible mostraba un consumo equivalente a 5 kilómetros, como si el motor hubiera luchado contra una resistencia temporal invisible. Los informes policiales iniciales, archivados bajo el número IR 1996 C0344, en los registros de la policía de Merseyside, y consultados por investigadores de la Sociedad Británica de Anomalías, corroboran la hora exacta, la ruta y los testimonios. 2 peatones nocturnos en la intersección reportaron un taxi fantasma saliendo de una bruma densa, y un guardia de seguridad de un pub cercano oyó un rugido de motor antiguo antes de que todo volviera a la normalidad. Este slip vial, lejos de ser un lapsus del conductor, se convirtió en un enigma que la agencia de transporte del Reino Unido, Highways England, predecesora, archivó con discreción, citando anomalías de navegación no replicables. Frases cortas como «la calle se tragó el presente» o «el asfalto traicionó» capturan la crudeza del terror. Un giro rutinario que devoró minutos, dejando solo el eco de campanas de iglesia y el tañido de herraduras en la memoria de un hombre común. El caso de Liverpool no es aislado. Sus coordenadas GPS fallidas, analizadas posteriormente por expertos en electromagnetismo de la Universidad de Manchester, sugieren fluctuaciones en el campo magnético local, similares a las registradas en slips viales de todo el mundo, donde el tiempo se pliega como un acordeón en las venas de nuestras rutas diarias, un recordatorio de que el camino adelante podría no llevar al futuro, sino al ayer enterrado bajo capas de historia. 552 palabras. Frente a esta irrupción de lo victoriano en el asfalto moderno, las autoridades de tráfico y expertos científicos se movilizaron con la urgencia de un incidente vial rutinario, aplicando marcos racionales para desmontar lo que parecía un delirio colectivo o un error perceptual. La policía de Merseyside, en colaboración con la Agencia de Transporte del Reino Unido, inició una investigación preliminar bajo el protocolo de incidentes no colisionantes, considerando primero la hipótesis de una ilusión óptica inducida por fatiga. Sames, con un turno de 12 horas, podría haber sufrido un microsueño o alucinación hipnagógica, proyectando recuerdos de películas históricas sobre la niebla común en el Mersey. Meteorólogos del Servicio Meteorológico Británico, Met Office, analizaron los logs climáticos de esa noche, postulando que una capa de niebla densa, combinada con la iluminación de farolas sodio, creó un efecto de espejismo urbano, similar a las ilusiones en carreteras costeras donde el reflejo de luces distorsionadas simula estructuras antiguas. Otro enfoque lógico apuntó a errores de obras viales. Excavaciones en Bold Street por el Ayuntamiento de 1900 Liverpool, parte de un proyecto de renovación subterránea iniciado en 1995, podrían haber liberado vapores o generado vibraciones que desorientaron al conductor, llevando a un desvío inadvertido hacia una calle paralela preservada como patrimonio. Ingenieros de la Highways Agency examinaron los planos de alcantarillado y registros de construcción, sugiriendo que un colapso menor en las tuberías, no reportado inicialmente, creó un túnel de eco acústico y visual, amplificando sonidos de la ciudad para evocar tranvías lejanos. Estos expertos, citados en un informe interno de la agencia fechado el 20 de marzo de 1996, concluyeron que ningún evento sobrenatural es necesario. La percepción humana es falible en condiciones adversas.
Sin embargo, estas explicaciones racionales colapsaron bajo el escrutinio forense, dejando grietas que solo avivaron la tensión. No se registró actividad sísmica en los sismógrafos de la Universidad de Liverpool esa noche. Los datos del British Geological Survey confirmaron 0 temblores en un radio de 50 kilómetros, descartando vibraciones subterráneas que pudieran alterar la percepción espacial. La niebla reportada no coincidía con patrones meteorológicos. Los radares meteorológicos no mostraron capas de niebla densa en Bold Street a las 23:45. Las lecturas de visibilidad del Met Office indicaban cielos despejados con un 95% de claridad, sin rastro de inversión térmica que pudiera generar tal fenómeno óptico. Los ingenieros de la Highways Agency, al inspeccionar el sitio al día siguiente, no hallaron evidencia de obras subterráneas activas. El asfalto de Dale Street estaba intacto, sin excavaciones ni vapores residuales, y pruebas de suelo con georradares confirmaron la ausencia de colapsos en las tuberías, un hallazgo que invalidaba la teoría del túnel de eco. El testimonio de Sammes, respaldado por el pasajero, un contable local llamado Edward Hale, cuya declaración jurada se archivó en los mismos informes policiales, resistió evaluaciones sociológicas. Ambos pasaron pruebas de estrés postraumático en el Hospital Royal Liverpool, sin indicios de alucinaciones compartidas o sugestión mutua. Aquí, los susurros de negación comienzan a filtrarse. Un memo interno de la agencia de transporte, filtrado en 2005 por un exfuncionario anónimo a la Sociedad de Investigación Paranormal del Reino Unido, aludía a presiones para minimizar el incidente, por temor a impactos en el turismo de Liverpool, una ciudad que ya lidiaba con su imagen postindustrial. Estas fallas en las explicaciones lógicas no solo dejan un vacío, sino que invitan a un velo de rumor, porque los logs del GPS del taxi, recuperados del estudio universitario, mostraban datos corruptos que ni los expertos en ciberseguridad de la época pudieron restaurar. La tensión implícita se acumula como el humo de esas chimeneas victorianas, susurrando que lo racional es solo una fachada frágil ante lo que acecha en Momizo, las curvas de la noche. A medida que la investigación se profundizaba en los días siguientes, las anomalías inexplicables se apilaron como capas de niebla persistente, transformando el Sleep de Liverpool en un tapiz de terror sensorial y evidencia física que desafiaba la solidez misma del continuum temporal. Sammes, en sesiones de seguimiento con psicólogos forenses, describió una distorsión perceptiva del tiempo que iba más allá de la mera desorientación. Su reloj de pulsera, un Timex analógico calibrado esa mañana, comenzó a rebobinar sus manecillas durante el trayecto, girando hacia atrás a un ritmo irregular de 3 minutos por segundo real, como si el motor del taxi hubiera penetrado un vórtice donde la entropía se invertía. El tiempo se enrollaba como una cinta rota, relataría en una entrevista grabada en 1998 para el Journal of Anomalous Experiences, un testimonio corroborado por Hale, quien notó que su propio teléfono móvil, un Nokia primitivo de la época, perdió señal y su batería se descargó al 0% en segundos, pese a estar al 80% al subir al taxi. Estos relatos sensoriales, lejos de ser aislados, se multiplicaron con testigos adicionales. Un repartidor de periódicos en bicicleta, pedaleando por Hanover Street a las 23:50. Juró haber visto el taxi desvanecerse en una bruma giratoria y emerger minutos después con un zumbido bajo, como el de un motor antiguo luchando contra corrientes invisibles. Su declaración, archivada en el mismo expediente policial, incluía un dibujo tosco de la niebla que brillaba con un fulgor verdoso
como auroras atrapadas en el asfalto. Otro observador, una camarera de un café cercano que salía de su turno, reportó un temblor sutil en el suelo sin actividad sísmica registrada, confirmado por sismógrafos del British Geological Survey, seguido de un frío antinatural que helaba el aliento, como si la calle exhalara el invierno de 1896. Estas percepciones ambientales construían una tensión palpable. La niebla no era mera humedad, emanaba un olor dulzón a carbón y lavanda, un bouquet victoriano que persistió en las narices de los testigos durante horas, y el aire se cargaba de un silencio opresivo roto, solo por ecos lejanos de cascos de caballo y voces en acento lancasteriano antiguo, susurros que los magnetómetros portátiles de un investigador independiente, prestados por la Universidad de Manchester, capturaron como fluctuaciones electromagnéticas de baja frecuencia, idénticas a las de tormentas geomagnéticas, pero sin tormenta aparente. Las rarezas físicas elevaban el enigma a un nivel tangible y escalofriante. Al día siguiente, un equipo de topógrafos de la Highways Agency, equipados con radar de penetración terrestre, GPR, escanearon el tramo de Dale Street, donde ocurrió el slip. Bajo el asfalto moderno de 1996, a solo 30 centímetros de profundidad, emergieron imágenes de adoquines empedrados intactos, dispuestos en un patrón de drenaje, victoriano que no coincidía con los planos de renovación de 1870, como si una capa temporal paralela yaciera superpuesta, preservada en un limbo geológico. Estos hallazgos, documentados en un informe técnico clasificado hasta 2012, sugerían una anomalía estructural. El GPR detectó cavidades huecas que formaban la silueta exacta de una calle peatonal de 1896, incluyendo faroles de gas enterrados y raíles de tranvía oxidados, pero excavaciones de prueba revelaron solo tierra compacta, como si el escáner hubiera perforado un velo invisible. La corroboración múltiple profundizaba la intriga. 12 testigos en total, desde el repartidor hasta un grupo de estudiantes universitarios que pasaban por la intersección, proporcionaron descripciones consistentes de la calle fantasma, con sketches que coincidían en detalles como un escaparate de sombrerería con letreros en tipografía gótica y un carruaje detenido ante un banco con reloj, marcando las 8:15 p.m. de un día soleado de finales del siglo XIX. La tensión ambiental se intensificaba con elementos de encubrimiento. El dashcam, improvisado en el taxi de Sammes, instalado para el estudio de eficiencia vial, capturó fragmentos borrosos de la niebla y las fachadas antiguas antes de borrarse por completo durante la transferencia de datos. Técnicos de la Universidad de Liverpool, al analizar el dispositivo, encontraron que el firmware había sido sobrescrito con ruido blanco, un patrón que expertos en ciberforense de la época atribuyeron a una interferencia electromagnética masiva, pero que un whistleblower en 2002 alegó ser un borrado intencional por orden de la policía para evitar pánico público. Rumores persistentes entre los taxistas de Merseyside hablaban de órdenes de arriba para no discutir el caso en las radios locales, y archivos desclasificados de la NSA en 2015 mencionan similitudes con slips viales en bases de datos clasificadas, donde footage similar se evapora de servidores seguros. En capas más profundas, el folclore se entrelaza. Leyendas locales de Liverpool susurran de caminos errantes en Bold Street, portales abiertos por la industrialización del siglo XIX que devoran viajeros distraídos, y un estudio de 2009 por la Sociedad de Historia Oculta del Reino Unido cita testimonios anónimos de slips recurrentes en la misma ruta, con relojes rebobinándose y nieblas que susurran nombres olvidados.
Otro detalle físico escalofriante. Muestras de asfalto recogidas en el sitio mostraron cristales de cuarzo con polarización óptica alterada, como si hubieran sido expuestos a campos gravitacionales distorsionados, un fenómeno que físicos de la Universidad de Cambridge compararon con experimentos de agujeros de gusano en laboratorios de partículas. Estos elementos acumulados, de testimonios sensoriales a evidencias técnicas parciales, pintan un panorama de peligro inminente. No solo la distorsión del tiempo, sino la amenaza de que tales grietas viales puedan abrirse en cualquier autopista, arrastrando autos enteros a abismos, donde el asfalto se convierte en empedrado eterno y el rugido moderno en el eco de herraduras. La reputación escalofriante del SLEP de Liverpool persiste en los foros de conductores y reportes de anomalías, un susurro constante que advierte de la fragilidad de las rutas, donde cada curva podría ocultar un velo rasgado, acechando en la quietud entre semáforos. 752 palabras. El silencio que siguió al SLEP de Liverpool se extendió como una sombra larga sobre las calles de Merseyside, un vacío que ni las luces de neón ni el tráfico diurno pudieron disipar, dejando el enigma de la calle victoriana envuelto en un misterio persistente que desafía toda cartografía moderna. A pesar de encuestas exhaustivas, incluyendo vuelos de drones topográficos en 1996 y mapeos satelitales por la Ordnance Survey en 2000, Bold Street permanece inalterada en los registros oficiales. No hay rastro de adoquines bajo el asfalto, ni cavidades que explicar la silueta de una calle perdida. Los mapas satelitales, con su precisión milimétrica, trazan solo el Liverpool contemporáneo. Aceras de concreto, semáforos LED y fachadas modernizadas, sin un solo eco de faroles de gas o raíles enterrados que sugieran la superposición temporal que Sammes y sus testigos vivieron. Esta ausencia cartográfica, un silencio topográfico que persiste pese a revisiones anuales por la Ordnance Survey, evoca una quietud vigilante, como si el tiempo mismo hubiera sellado el portal con asfalto invisible, custodiando el secreto de Bold Street, en un limbo donde las excavaciones se detienen ante advertencias no dichas. Un informe clasificado de la Universidad de Liverpool en 2005, filtrado a investigadores independientes, menciona anomalías residuales en lecturas magnéticas del sitio, fluctuaciones que se desvanecen como niebla al amanecer, dejando solo el testimonio de Sammes, ahora jubilado y reticente, como guardián de la verdad. Y si las carreteras, con sus líneas rectas y curvas predecibles, ocultan trampas temporales que devoran trayectos enteros, emergiendo solo en susurros entre conductores. Este velo de intriga nos impulsa ahora hacia los cielos, donde los vuelos rutinarios perforan no solo nubes, sino barreras cronológicas que la aviación ha intentado ignorar durante décadas, tejiendo el crescendo de nuestro maratón hacia horizontes aéreos donde el rugido de motores se pierde en abismos eternos. Imagina elevarte en un vuelo comercial de rutina, el zumbido constante de los turbofans acunándote en una falsa seguridad a 30.000 pies, solo para que el fuselaje perfore un velo temporal invisible, emergiendo no en el destino programado, sino en un cielo de otra década, donde radares obsoletos parpadean confundidos y controladores aéreos susurran sobre intrusos anacrónicos. Qué terror sutil acecha en las alturas, donde un avión moderno podría deslizarse hacia el pasado, sus instrumentos fallando ante la distorsión de un continuum fracturado. Como narrador experto en los enigmas de la aviación paranormal, te guío a través de estos corredores aéreos traicioneros, prometiendo desvelar secretos investigados por agencias como la FAA, la NORAD y la NASA,
respaldados por logs de radar desclasificados y testimonios de pilotos que han rozado lo imposible. Considera las paradojas históricas que salpican la crónica aérea. El misterioso caso del DC-4 de 1947, un Douglas comercial que desapareció en ruta desde Alaska hacia Seattle, solo para reaparecer en los cielos de los años 50 sobre California, su fuselaje reluciente contrastando con cazas a reacción de la posguerra, según reportes filtrados de la torre de control de Los Ángeles, que describen un blip fantasma en pantallas de radar primitivas, sin transpondedor moderno ni comunicaciones de época. Estos slips aéreos no son meras leyendas. Forman un patrón hiperbólico de desapariciones y retornos que desafían la relatividad especial, donde velocidades supersónicas se convierten en portales cuánticos amplificados por corrientes de chorro magnéticas. En este tramo de nuestro maratón de 3 horas, exploraremos casos reales corroborados por black boxes recuperadas, señales de socorro interceptadas y anomalías en datos de vuelo que la Comisión de Seguridad en el Transporte ha archivado con discreción, utilizando términos técnicos como perfiles de altimetría y lecturas de Bohr para anclar el misterio en la credibilidad científica. Prepárate para el suspense que se eleva como turbulencia. Pueden los cielos vastos y aparentemente vacíos ocultar grietas temporales donde aviones enteros se pierden en vórtices, emergiendo con relojes detenidos y tripulaciones envejecidas de manera inexplicable. La FAA ha documentado al menos una docena de incidentes similares desde la Segunda Guerra Mundial, desde vuelos transatlánticos que saltan horas hasta jets militares que irrumpen en formaciones de bombarderos de la era B-17, sus pilotos reportando desfases cronológicos en logs de voz grabados. Como tu guía en esta ascensión al enigma, te aseguro que no hay aterrizajes suaves aquí. Solo la escalada de intriga que nos arrastra de las autopistas terrestres a los estratos superiores, donde el tiempo no fluye lineal, sino que se retuerce en espirales que ningún altímetro puede medir. Tomemos por instancia el vuelo perdido de un Lockheed Constellation en 1958 sobre el Pacífico, que según archivos de la Pan Am, emergió en airspace controlado por la Fuerza Aérea de los 60, su tripulación balbuceando sobre nubes que brillaban con luz azulada antes de ser escoltada a tierra, un evento que la CIA clasificó bajo anomalías atmosféricas no hostiles. Estos fenómenos, analizados en estudios internos de la NASA sobre distorsiones ionosféricas, ilustran la magnitud del desafío. Portales aéreos que preservan la integridad estructural de meridianas aeronaves mientras alteran su vector temporal, como si la atmósfera superior actuara como un amplificador de fluctuaciones cuánticas. Pero para profundizar en la esencia de estos slips voladores, volvamos nuestra mirada a un caso icónico de la era de la aviación naval. El vuelo del TBM Avenger en 1945, un incidente que transformó una patrulla rutinaria sobre el Atlántico en un laberinto temporal grabado en los anales de la Marina de Estados Unidos, con una precisión que aún hoy evade explicaciones convencionales. El 5 de diciembre de 1945, a las 14:10 horas, el teniente Charles Taylor, un piloto experimentado de la Reserva Naval de los Estados Unidos, con más de 2.500 horas de vuelo en su haber, despegó desde la base aérea naval de Fort Lauderdale, Florida, al mando de un escuadrón de 5 torpederos Grumman TBM Avenger. Aviones robustos diseñados para misiones antisubmarinas en el teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La misión, designada Flight 19, era un ejercicio de entrenamiento estándar. Navegar un triángulo de 160 millas náuticas al este de la costa, bombardear un objetivo simulado en las Bimini y regresar antes del atardecer,
bajo condiciones meteorológicas ideales, reportadas por la Oficina de Meteorología Naval. Vientos del este a 10 nudos, visibilidad de 10 millas y cielos parcialmente nublados. Taylor, de 28 años y veterano de portaaviones en el Golfo de México, lideraba la formación con su Avenger marcado como FT-36, flanqueado por los tenientes George Paonessa, Forrest Steins y los cadetes Alan Costner y George Devlin, todos a bordo de aeronaves equipadas con radios AN/ARC 1, brújulas giroscópicas y bombas de práctica de 100 libras. A las 14:45, tras el primer punto de referencia, Hen and Chicken Shoals, un arrecife visible a 20 millas, Taylor reportó por radio a la torre de Fort Lauderdale: todo en orden, rumbo al este sin incidencias. Una transmisión clara que los operadores registraron en logs manuales, confirmando la posición inicial con triangulación de señales. Sin embargo, a las 15:15, la primera grieta en la normalidad surgió. Taylor contactó de nuevo, su voz tensa pero controlada, informando que las brújulas no funcionan, el océano parece diferente, no hay horizonte visible. Un distress signal inicial que los transcriptos desclasificados de la Marina en 1970 detallan con precisión horaria. Los controladores, perplejos, le ordenaron usar la brújula del PBI Catalina de rescate en espera, pero Taylor respondió con creciente confusión: «No veo nada, solo agua azul y nubes que se mueven raro». A las 15:30, el escuadrón entero reportó brújulas girando salvajemente, un fenómeno que los transcriptos de radio, preservados en los archivos de la Marina de EIEI-U y desclasificados en 2010, describen como un caos instrumental sin precedentes. La torre de Fort Lauderdale despachó un hidroavión Martin PBM Mariner para rescate, pero a las 16:20, Taylor emitió su última transmisión: «Parece que nos hemos perdido en algo. No hay forma de orientarnos». Luego, silencio. El Mariner, con tripulación de 13 hombres, explotó en vuelo minutos después, atribuido oficialmente a una fuga de combustible, pero dejando a Flight 19 como un vacío en los radares. Estas acciones iniciales, detalladas en los informes de la Junta de Investigación de la Marina de 1946, establecen el misterio de un vuelo que se disolvió en el Atlántico, un enigma aéreo que, pese a décadas de escrutinio, permanece sellado por el océano y el tiempo. Ante esta desaparición repentina, la Marina de los Estados Unidos y agencias aliadas se apresuraron a desplegar explicaciones racionales, anclando el enigma en fallos humanos y mecánicos que encajaran con los protocolos de aviación de la posguerra. La investigación oficial, liderada por el comandante en jefe del Mando Naval del Atlántico y documentada en logs de NORAD, predecesores de los sistemas de defensa aérea moderna, postuló primero el error del piloto como causa principal. Taylor, aunque experimentado, podrían haber sufrido desorientación espacial inducida por la reflexión solar en el agua, un fenómeno común en vuelos sobre océanos planos conocido como efecto de espejismo naval. Analistas de la Escuela de Aviación Naval de Pensacola examinaron los transcriptos de radio, concluyendo que su insistencia en volar hacia el oeste, pese a las instrucciones de la torre, indicaba un pánico cognitivo, amplificado por la fatiga de un entrenamiento prolongado y la ausencia de entrenamiento en navegación celeste avanzada. Otra teoría mecánica apuntó a fallos en los instrumentos. Las brújulas giroscópicas de los TBM Avenger, calibradas para campos magnéticos estables, podrían haber sido desalineadas por tormentas geomagnéticas menores no detectadas, un problema documentado en manuales de mantenimiento de Grumman que recomendaba verificaciones prevuelo.
Expertos en aeronáutica de la NASA, entonces NACA, simularon el vuelo en túneles de viento en 1947, reproduciendo condiciones que sugerían una deriva por vientos cruzados no reportados, llevando a un impacto con el agua por combustible agotado. El informe final de la Marina, fechado el 15 de enero de 1946 y accesible en el Archivo Nacional de Maryland, atribuyó la pérdida a probable error humano combinado con fallos instrumentales, cerrando el caso sin búsqueda adicional, más allá de un radio de 500 millas. Sin embargo, estas explicaciones lógicas se desmoronaron bajo el peso de evidencias contradictorias, revelando grietas que solo avivaron el suspense. No se halló ni un solo resto, pese a búsquedas exhaustivas con destructores clase Fletcher y sonares activos, tecnología de ecolocalización de 10 kHz desplegada por la Marina desde Bimini hasta las Bahamas. El fondo oceánico permaneció impoluto. Análisis posteriores en los 70 por el Instituto Oceanográfico de Woods Hole, utilizando sonares de lado de alta resolución, escanearon 2000 millas cuadradas sin detectar anomalías estructurales, ni fuselajes ni dispersión de escombros que un impacto de alta velocidad habría generado. Magnetómetros remolcados, sensibles a firmas ferromagnéticas de aluminio aeronáutico, registraron 0 lecturas en las coordenadas reportadas, un vacío que desafiaba la ley de conservación de la masa. Los logs de NORAD, revisados en 1980 por historiadores aeronáuticos, no mostraron picos en actividad solar que justificaran interferencias magnéticas, y simulaciones computarizadas de la FAA en 1995 confirmaron que, incluso con brújulas fallidas, Taylor debería haber avistado la costa en menos de 1 hora. Aquí, los susurros de negación emergen. Rumores en círculos navales hablaban de órdenes para limitar la búsqueda, por temor a revelar debilidades en la defensa aérea, y un memo desclasificado de 1946 alude a factores no convencionales, omitidos del informe público. Estas fallas no solo dejan un abismo, sino que invitan a cuestionar si la autoridad, Marina, NORAD, prefirió la racionalidad incompleta a admitir que el cielo, con su vastedad, oculta portales que ningún sonar puede perforar. Un velo de silencio que amplifica el eco del vuelo perdido. Mientras la búsqueda oficial se desvanecía en la rutina burocrática, emergieron detalles inexplicables que elevaron el caso de Flight 19 a un crescendo de terror aéreo, acumulando anomalías sensoriales y físicas de fuentes múltiples que tejían un tapiz de distorsión temporal imposible de ignorar. Los testimonios de los pilotos, capturados en fragmentos de radio, interceptados por estaciones costeras de Florida y preservados en cintas magnetofónicas de la Marina, revelan una dilatación del tiempo que trasciende la mera desorientación. Taylor reportó a las 15:40 que los relojes de a bordo se han detenido. Parece que hemos volado horas en minutos, un fenómeno corroborado por el cadete Cosnar en una transmisión cruzada. El sol no se mueve, el tiempo se estira como goma. Estos relatos, analizados por cronometristas forenses en 1965, describen una percepción subjetiva donde segundos se expandían a minutos, como si los Avengers hubieran penetrado un campo donde la relatividad se torcía. Relojes analógicos congelados en las 15:15, pese a baterías intactas. Otro piloto, Steines, susurró sobre el océano que hierve sin calor, un testimonio sensorial que evocaba visiones de agua distorsionada, con ondas que no seguían patrones newtonianos, y un frío que calaba los cockpits a pesar de los termómetros marcando 24 bismole. Estos ecos, escuchados por al menos 12 observadores, incluyendo operadores de radio civiles en Miami y testigos en barcos pesqueros a 50 millas,
se multiplicaron en declaraciones juradas. Un marinero del SS Empire State, interceptando señales a las 16:00, juró oír voces en eco, como si hablaran desde una cueva. Un efecto acústico que grabaciones posteriores revelaron como reverberaciones de baja frecuencia, similares a las de cuevas submarinas, pero en pleno vuelo. Las anomalías físicas profundizaban el abismo. Las brújulas no solo fallaron, giraron en espirales erráticas, completando rotaciones completas cada 10 segundos según los logs de vuelo recuperados de un Avenger simulado, un comportamiento que magnetómetros de la Marina atribuyeron a campos locales intensos, hasta 500 gammas, 3 veces el normal, pero sin fuente geológica aparente en el Triángulo de las Bermudas. Instrumentos de altimetría reportaron lecturas imposibles. El altímetro barométrico de Taylor saltó de 5.000 pies a 20.000 en segundos sin turbulencia, sugiriendo una compresión atmosférica temporal, mientras que los giroscopios se desalinearon en un patrón que físicos de la Universidad de Princeton, en 1950, compararon con distorsiones en experimentos de partículas subatómicas. La atmósfera misma se convirtió en amenaza. Pilotos describieron nieblas brillantes que envolvían la formación, un resplandor verdoso azulado que iluminaba el cockpit como auroras boreales atrapadas, un fenómeno corroborado por el radar de la torre de Fort Lauderdale, que mostró ecos fantasma a 100 millas de distancia, sin aviones identificables. Estas nieblas, analizadas en estudios de la NOAA en los 80, emitían espectros lumínicos en longitudes de onda ultravioleta no naturales, como si el aire se cargara de plasma ionizado, y testigos terrestres en las Bahamas reportaron un zumbido constante en el cielo esa tarde, un sonido rítmico que sismógrafos registraron como vibraciones infrasónicas sin epicentro. La multifuente evidencia eleva la intriga. 12 observadores independientes, 6 operadores de radio, 3 marineros y 3 controladores aéreos proporcionaron relatos consistentes de luces danzantes en el horizonte occidental a las 16:30, visibles desde Cayo Hueso, y un informe de la Guardia Costera de 1946 menciona peces muertos flotando en patrones circulares en el área de búsqueda, como si un pulso electromagnético hubiera alterado la biosfera. La tensión escalaba con hints de encubrimiento. Archivos clasificados de la CIA, desclasificados parcialmente en 2004 bajo la Ley de Libertad de Información, aluden a análisis de señales interceptadas que incluyen menciones a desfases cronológicos en Flight 19, pero páginas enteras están ennegrecidas, con notas marginales sobre proyectos MK-Ultra relacionados con percepción temporal. Un whistleblower naval en 1975, en una carta anónima al Congreso, afirmó que cintas de radio completas, incluyendo una transmisión final de Taylor sobre un gran objeto plateado en el agua, fueron destruidas en 1946 por orden del Pentágono, para evitar especulaciones sobre tecnología nazi capturada o experimentos con campos unificados. Rumores persistentes en círculos de aviación naval hablan de vuelos fantasmas, recurrentes en la zona, con pilotos reportando ecos de motores de la Segunda Guerra Mundial en radares modernos, un patrón que la FAA ha negado oficialmente pero que persiste en briefs clasificados. Estos elementos, desde testimonios sensoriales hasta evidencias técnicas parciales, delinean un panorama de amenaza inminente en las alturas. No solo la distorsión del tiempo, sino el riesgo de que tales grietas aéreas devoren escuadrones enteros, arrastrándolos a vórtices donde el rugido de los turbofans se pierde en el silencio de eras olvidadas. La reputación escalofriante de Flight 19
se ha filtrado a lo largo de décadas, un susurro que resuena en las cabinas de control y los hangares de la Marina, recordándonos que los cielos, con su aparente libertad, ocultan portales que ningún radar puede mapear, acechando en la quietud entre nubes y estrellas. El destino de los TBM Avenger de Flight 19 permanece envuelto en un silencio oceánico impenetrable, un vacío que el Atlántico guarda con la ferocidad de un centinela eterno, negando cualquier cierre a un enigma que ha devorado generaciones de investigadores y soñadores. Décadas de búsquedas, desde las primeras expediciones navales con sonares primitivos hasta misiones modernas equipadas con submarinos autónomos y magnetómetros de arrastre por la NOAA, han escudriñado el lecho marino del Triángulo de las Bermudas sin hallar ni un fragmento de aluminio, ni una hélice retorcida, ni un chaleco salvavidas flotante que ancle la pérdida a la realidad tangible. Los radares de la NORAD, monitoreando el espacio aéreo desde la Guerra Fría hasta la era satelital, registran ocasionales blips anómalos en las coordenadas exactas de 1945, ecos fugaces que desaparecen como fantasmas antes de que los interceptores puedan vectorizarse, dejando solo logs digitales que los analistas clasifican como artefactos ionosféricos para evitar preguntas incómodas. Este abismo sin resolución pinta un cuadro hiperbólico de advertencia. El tiempo, ese velo impenetrable tejido de ecuaciones cuánticas y campos gravitacionales invisibles, se cierra sobre sus presas con una crueldad absoluta, preservando los secretos de Flight 19 en un limbo donde los aviones no caen, sino que se disipan en el éter, desafiando la termodinámica misma al negar la entropía de la destrucción, que acecha en esa quietud submarina, un portal eterno que succiona aeronaves hacia dimensiones paralelas, o un ciclo temporal que los devuelve siglos después, oxidados pero intactos, como reliquias de un pasado que nunca terminó. Reflexiona por un momento, espectador, en la aviación, esa conquista humana de los cielos que prometía libertad absoluta, yacen peligros ocultos más profundos que cualquier tormenta o fallo mecánico. Grietas donde el presente se fractura y el futuro se pierde en ecos de motores lejanos. Taylor y su escuadrón no regresaron. Su silencio es un recordatorio escalofriante de que los vuelos no siempre aterrizan en tierra firme, sino en los confines de lo inexplicable, un terror que se extiende más allá de 1945, tejiendo hilos que conectan estos slips aéreos con enigmas terrestres y urbanos, invitándonos a trazar una línea temporal mayor, donde los patrones emergen de la niebla de la historia, construyendo un crescendo de intriga que demanda una síntesis de todos los velos rasgados. 451 palabras. A lo largo del tapiz cronológico de la humanidad, estos deslizamientos temporales, desde los fantasmas urbanos del siglo XIX hasta las anomalías de vuelo modernas, se entretejen en un patrón siniestro y recurrente, una línea temporal fracturada que trasciende épocas y fronteras, revelando no anomalías aisladas, sino un continuum de grietas que la ciencia oficial ha intentado mapear con discreción y fracaso. Considera el arco histórico. En las calles empedradas de Londres de 1830, testigos como el cochero James Collins reportaron en diarios periodísticos de The Times la irrupción de figuras eduardianas en medio de la revolución industrial, siluetas que se disolvían en la niebla del Támesis como ecos de un futuro victoriano, un fenómeno que historiadores de la Universidad de Oxford archivaron bajo alucinaciones colectivas, pero que prefigura el hombre de Tauret en Tokio de 1954, donde pasaportes de mundos paralelos desafían los atlas de la ONU.
Estos slips urbanos, corroborados por múltiples testigos en entornos verificables, desde la Plaza de San Marcos en Venecia, donde en 1895 mercaderes medievales fueron vistos entre turistas del Belle Époque, hasta los bulevares de París en 1920, con automóviles de la posguerra materializándose entre carruajes de la Belle Époque, forman un hilo que se extiende a las carreteras del siglo XX, como el Ford Model A de 1932 en la Ruta 66 de 1952, o el taxi de Liverpool en 1996, donde el asfalto se convierte en portal, amplificado por campos magnéticos terrestres que la NASA ha estudiado en informes clasificados sobre distorsiones geofísicas temporales. La autoridad científica enmarca estos patrones con credibilidad técnica. Estudios internos de la NASA, como el proyecto Cronos de 1978, desclasificado parcialmente en 2015, analizan logs de satélites que detectan fluctuaciones en el campo de Van Allen, coincidiendo con slips reportados, vinculando anomalías urbanas del siglo XIX, como los espectros de Edimburgo en 1847, donde relojes de torre rebobinaron ante testigos presbiterianos, abuelos modernos como Flight 19 en 1945 o el Constellation de 1958, donde relojes de cockpit se detienen en umbrales ionosféricos. Estos documentos, accesibles en el archivo de la NASA en Houston, postulan que variaciones en la resonancia Schumann, frecuencias electromagnéticas globales, actúan como catalizadores, un marco que valida la recurrencia sin resolverla, citando datos de magnetómetros que saltan en picos idénticos durante slips viales en la Autopista 1 de California en 1969 o aéreos sobre el Mar del Norte en 1982. Los rumores persistentes amplifican el crescendo. Susurros en círculos académicos hablan de un archivo temporal en la CIA, compilado desde los informes de la Sociedad de Naciones en 1920, hasta briefs de la NORAD en el milenio, donde patrones emergen, slips cada 20-30 años, concentrados en nodos geográficos como el Triángulo de las Bermudas o las pirámides de Giza. Un tapiz que conecta el folclore del siglo XIX, con leyendas de caminantes errantes en las colinas escocesas, a evidencias técnicas del XXI, como videos virales de 2012 en Pekín, mostrando peatones medievales en el tráfico de la ciudad prohibida. Este encuadre de autoridad no ofrece consuelo. Al contrario, construye intriga al revelar omisiones. La NASA, en un memo de 1990 filtrado por whistleblowers, admite que patrones temporales sugieren intervenciones no naturales, pero clasifica datos de slips en el desierto de Nevada, vinculados a pruebas nucleares, dejando huecos que invitan a especular si gobiernos han mapeado estos portales para usos oscuros. De los espectros urbanos de la era romántica, donde poetas como Lord Byron anotaron visiones de romanos en las ruinas de Atenas en 1810, a las formaciones aéreas anómalas de la posguerra, como el escuadrón de B-29, que saltó adelante en 1948 sobre el Pacífico, emergiendo en airspace de los 70 con tripulaciones desorientadas. Estos patrones forman un crescendo de intriga que nos obliga a confrontar no solo los casos individuales, sino las fisuras subyacentes en la estructura misma del tiempo, un marco que la física convencional roza pero nunca abarca por completo. Ahora, como tu guía en esta odisea temporal, volvamos nuestra atención a las posibles explicaciones físicas que bordean estos enigmas, teorías que emergen de los laboratorios cuánticos y observatorios geofísicos, pero que se disipan en la ambigüedad de lo no probado, dejando un velo de suspense que susurra de verdades ocultas por instituciones que prefieren el silencio a la admisión. En el corazón de estos deslizamientos temporales yacen hipótesis físicas que desafían la linealidad del tiempo,
ancladas en la mecánica cuántica y distorsiones del campo magnético terrestre, fenómenos que la ciencia ha documentado en contextos análogos, pero que fallan estrepitosamente al explicar la totalidad de slaps urbanos, viales y aéreos. Considera la teoría de los agujeros de gusano microscópicos, postulada por físicos como Kip Thorne en la década de 1980 y explorada en simulaciones del Instituto de Tecnología de California, Caltech, donde fluctuaciones en el vacío cuántico, esos pares partícula-antipartícula que surgen y se aniquilan en fracciones de segundo, podrían amplificarse en regiones de alta curvatura gravitacional, creando puentes efímeros entre puntos del espacio-tiempo, en slips como el del hombre de Tauret en 1954, donde el pasaporte exhibía isótopos atómicos con firmas de entropía invertida. Tales puentes explican vagamente la irrupción de un viajero de un continuum paralelo, un deslizamiento, donde la superposición cuántica permite que realidades adyacentes se solapen brevemente, como en el experimento de doble rendija ampliado a escalas macroscópicas. Sin embargo, esta explicación racional tropieza con fallos técnicos. Datos de aceleradores como el LHC del CERN, que han generado mini agujeros de gusano en colisiones de protones, no replican la preservación macro de objetos, como el traje anacrónico de Tauret o el Ford Model A en la Ruta 66, donde la masa no se desintegra, sino que emerge intacta, desafiando la inestabilidad predicha por la ecuación de Wheeler-DeWitt. Los informes de la NASA, en su estudio clasificado sobre anomalías temporales inducidas de 1992, citan mediciones de gravitómetros en slips viales como Liverpool, 1996, donde el campo gravitacional local fluctuó en un 0.1%, suficiente para curvar trayectorias temporales según modelos relativistas. Pero admiten que tales variaciones no persisten. Se evaporan como niebla, dejando solo ecos en sensores que la agencia archiva sin seguimiento público. Otra capa de ambigüedad surge de las distorsiones magnéticas, reminiscentes de los fenómenos de Hessdalen en Noruega, donde desde 1981 bolas de luz inexplicables han sido registradas por radares de la Universidad de Østfold, atribuidas a plasmas ionizados que generan campos electromagnéticos intensos capaces de interferir con el flujo temporal. En slips aéreos como Flight 19, las brújulas giratorias y nieblas brillantes evocan estas luces de Hessdalen aéreas, donde tormentas geomagnéticas locales, amplificadas por la anomalía magnética del Atlántico Sur, mapeada por satélites SWARM de la ESA, podrían comprimir el tiempo relativista, haciendo que minutos subjetivos se expandan en horas objetivas, como reportado en logs de radio donde relojes de cockpit se detuvieron. Expertos de la NOAA, en un informe de 2005 sobre eventos ionosféricos anómalos, vinculan estos slips a picos en la resonancia Schumann, frecuencias de 7.83 Hz que pulsan como el latido de la Tierra, detectados en el Triángulo de las Bermudas durante 1945 y en Bold Street durante 1996, sugiriendo que campos magnéticos distorsionados actúan como catalizadores cuánticos, permitiendo que partículas cargadas creen burbujas temporales donde el espacio-tiempo se pliega. Pero aquí radica el refutamiento sutil. Datos técnicos fallan en validar resoluciones completas. Magnetómetros desplegados por la Marina en búsquedas post-Flight 19 registraron fluctuaciones de hasta 1000 gammas, equivalentes a una tormenta solar, pero sin correlación con actividad solar real. Según observatorios como el de Mauna Loa, las lecturas se desvanecen en ruido de fondo, como si el fenómeno se autoocultara, un patrón que físicos del MIT en 2010 describieron como evasión cuántica, donde la
Medición colapsa la anomalía antes de capturarla. Esta validación parcial del paranormal, no como superstición, sino como física no comprendida, se fortalece con fallos en datos. En el caso de Taured, análisis espectroscópicos del pasaporte por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, revelaron trazas de radiación de fondo que evocan eras preindustriales, pero los instrumentos se quemaron durante pruebas repetidas. Un sabotaje técnico que rumores atribuyen a presiones de la CIA para suprimir evidencias que cuestionen la linealidad histórica. El suspense se espesa con susurros de omisiones institucionales, velos que la autoridad teje para preservar el statu quo.